Bien, señores estudiantes, ¿sí están viendo disposición de válvulas en un tanque regulador? Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a la otra etapa de nuestro estudio. Entonces ahora sí vamos a ver cuáles son los dispositivos o accesorios que habíamos iniciado sobre esta situación. Entonces decíamos que había una llegada, una salida y que había una válvula 1, que esta es una válvula bien importante, bien interesante. Y si es de la aducción, no la metan con rueda de manejo, nada, sino con dado para cerrarla lentamente. Entonces, 1 y 2, ¿cómo se funciona esto? Pues la entrada, si cerramos la entrada, la salida es 2, cerrada. Y entonces cerramos la entrada y la salida, no me llega flujo aquí, el bypass empieza a funcionar, abrimos 3 y sale. Una vez que hemos cerrado 1 y 2, pues lo que hacemos es abrir 4. Ya está el bypass aquí, entonces abrimos, ¿para qué? Para desocupar, y por aquí hacemos el desagüe. Notemos aquí que aquí hay una válvula, ¿no? Hay una válvula en 4, que es la que se abre para desagüe. Aquí hay un codo, aquí hay una T, y el rebose está pegado aquí a esta T, y esta T sale por este sistema de acá. Entonces yo puedo tener esta, en el plano de topografía, yo tendría esta longitud y hacia dónde voy a descargar. O sea, que tengo la longitud de la tubería y los accesorios correspondientes, y aquí la T y aquí este codo. Esto es con un tanque con un solo compartimiento, pero miren ustedes esta situación, ¿no? Que es por el mismo sitio que llega, por el mismo sitio sale. Acá es arriba y abajo. Pero en este caso, pues 1 y 2, 1 es la entrada, 2 es la salida, 3 es el bypass, metemos esta manhole, decíamos nosotros, para tratar de que haya movimiento en esta cosa. Aquí está el rebose, y el rebose lo conectamos con el desagüe. Entonces aquí tendremos la tubería de desagüe y aquí saliendo para el sistema. Entonces esto es un tanque de un solo compartimiento. En cambio a este, pues sería un tanque con doble compartimiento. Esto se emplea en caudales o poblaciones de cierto tamaño e importancia. Es conveniente proyectar este tanque con 2 compartimientos con el fin de no interrumpir el servicio cuando se desee su lavado. En este caso, primero se lava un compartimiento y luego se lava el otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, si yo quiero, puedo lavar el compartimiento, cerrar esta válvula 2, ¿no? Abrir esta válvula 3 y desaguar, ¿no? Entonces estoy lavando el uno y estoy trabajando con el otro. El agua viene por aquí y sale, ¿no? Tengo esta válvula abierta, esta válvula 6 abierta, y entonces el sistema sale por aquí y está saliendo. Pero cuando yo tengo algún problema de operación y mantenimiento en el sistema, entonces cierro 1 y 5, cierro 2 y 6, y mantengo cerrada 7 y 3, y entonces yo puedo utilizar el bypass. Una vez que utilice el bypass, pues abro 3 y 7 y deshago, y puedo hacer operación, mantenimiento, lo que quiera yo en la parte de los 2 tanques, ¿no? Si el problema es intermedio, si no, pues puedo yo cerrar 5 y 7 y abrir 6, ¿no? A ver, 5 y 7, la entrada es 5, la salida es 7. Ah, no, la entrada es 5 y la salida es 6, ¿no? 7 es el desagüe. Bueno, esto es cuando son dobles compartimientos, pero estamos a la entrada y la salida bajo esta condición, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 4. Y aquí también tendríamos nosotros, en este caso, el bypass, ¿no? Bypass a la salida, y la salida entra, bypass sale. Cerramos las válvulas, ¿no? Cuando el almacenamiento ¿no? es elevado, dice, cumplirá en general con los requisitos expuestos anteriormente, además de lo siguiente. Dice, el nivel mínimo del agua en el tanque será suficiente para garantizar presiones adecuadas en la red de distribución. Mínimo del tanque, ¿no? Para garantizar presiones en la red de distribución.
se utilizará la misma de tubería de entrada y salida de la funcionamiento normal, dice, ¿no? Si vamos aquí un tanque, a ver, dice, válvula 1 abierta y válvula 2 cerrada, dice, para lavado cerrada, válvula 1 cerrada y válvula 2 abierta. Entonces dice figura 8.11. A ver si tenemos la figura 8.11. No, la figura 8.11. Aquí dice fuente Acodal. Este Acodal es la Asociación Colombiana de Acueductos y Alcantarillados. Esa es la que nos rige a nosotros a nivel de Colombia, ¿no? Entonces, si ustedes ven Acodal, dice, esa es la Asociación Colombiana de Acueductos y Alcantarillados. Yo, por ejemplo, yo soy miembro de Acodal, ¿no? Y soy miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y soy miembro de la Asociación Nariñense de Ingenieros. Eso es una de las cosas que ustedes deben pensar, ¿no? Afiliarse a alguna asociación. No somos solos, somos una asociación. Por ejemplo, nosotros, yo soy miembro activo de la Asociación Nariñense de Ingenieros. Y por ser miembro de la Asociación Nariñense de Ingenieros, soy miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y por ser ingeniero dedicado a las aguas, pues yo soy miembro de la Asociación Colombiana de Acueductos y Alcantarillados. Porque eso es muy importante, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta y no lo aprovechamos. No aprovechamos esas cosas que nos da, por ejemplo, la Asociación Nariñense de Ingenieros. Hace unos 4 o 5 meses se cumplió la Asociación Colombiana Nariñense de Ingenieros 50 años. Y la gente, mucha la ha aprovechado, yo por lo menos, he aprovechado hartísimo eso de la asociación. ¿Por qué? Porque ustedes no son solos. Ese es el problema de los egresados de ingeniería civil, que creen que son solos. No. Tienen una asociación y hay que asociarse a la Asociación Nariñense de Ingenieros. Tienen que inscribirse. Nosotros tenemos sede y esa sede es de ustedes también, pero hay que afiliarse a la Asociación Nariñense de Ingenieros. Ahí es cuando uno se hace conocer. La misma asociación le dice, mire, hay esta cosa, se lo mandan a los asociados. Usted puede participar en esto, puede participar en otro. Mire, aquí hay esta licitación, esta constatación. Muchas de las cosas que yo tengo es dadas por la Asociación Nariñense de Ingenieros. Entonces deben afiliarse, deben. Si no, ustedes creen que acostados ahí en la cama y les va a llegar los contratos por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Por ejemplo, una de las cosas que yo más hacía en la Asociación de Ingenieros, pues debido a la cuestión de la pandemia no se hace. Yo participaba en Juegos Nacionales de Ingeniería. A mí me encantaba ir a los Juegos Nacionales de Ingeniería. Cada año íbamos a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, fuimos a Villavicencio, por allá. Estuvimos, bueno, por todo el país. ¿Y eso por qué? Porque la Asociación Nariñense de Ingenieros me brindaba esa oportunidad y nos íbamos. Entonces, como eso, y eso da mucho contacto con los ingenieros, con los profesionales, y ahí se sabe cómo es el país, pero acostados en una cama y tendidos y dormidos, no, eso no va a hacer nada. Así sean muy positivos que sea y energías positivas, pero la cuestión ahora es pilas. Tienen que tener eso, no es que por obra y gracia del Espíritu Santo me van a llegar los contratos. Y ahora que la situación es mucho más difícil para ustedes. Fíjese, 103 estudiantes o 110 estudiantes de ingeniería, fuera de los del Mariano, fuera de las otras universidades que van a implantar ingeniería. Entonces, la cuestión es difícil, la cuestión es saliendo, ¿no? Haciendo relaciones sociales con otros ingenieros.
viendo cuáles son los planes y programas del gobierno y toda esa cosa, no estarse quejando y que deme y deme y deme. No, ustedes también tienen que poner de su parte. Entonces, la situación es difícil, bien difícil, y a ustedes les va a tocar, pero tienen una cosa muy buena ustedes, muy buena, es que van a ser ingenieros del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño, que es un programa acreditado y ¿qué es? Y tiene muy buena acogida a nivel de Colombia. Un estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño en cualquier parte lo contrata, porque saben la calidad de gente que es, pero eso tiene que moverse. Entonces deben de afiliarse a la asociación. Es más, la asociación tiene afiliación para estudiantes. Entonces, desde ahora, vayan a afíliarse para que vean lo que es la asociación. ¿No? Es más, por lo menos para conversar con los ingenieros. Yo lo primero que hice al llegar a Pasto, una vez graduado, fue afiliarme a la Asociación Nariñense de Ingenieros. Lo primero. Ahí mismo pedí mi afiliación a la Asociación Nariñense de Ingenieros. Y hasta ahora soy asociado. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí iba a conseguir trabajo. Y es tan importante que digamos que mi vida profesional en la universidad fue allí en la Asociación de Ingenieros. Conocí personas y toda esa cosa y me dijeron, mire, usted es el jefe del departamento técnico de la empresa de obra sanitaria de Nariño. Pues con usted estamos empezando a trabajar en el programa de Ingeniería Civil. Yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería, del programa de Ingeniería Civil. Soy de los primeros egresados del programa. Entonces me llamaron y me dijeron, mire, esto y esto. Necesitamos que usted dicte acueductos o que dicte acueductos, me parece, sí, antes de acueductos. Como yo tenía harta experiencia pues, en las empresas de obra sanitaria, pues para mí no era difícil. Y por ahí empecé a trabajar en esto, en la docencia. Pero eso, los contactos los hice allí, en la Asociación de Ingenieros. Pero si yo me voy a dormir allí, voy a mi casa y que me lleguen los contratos y todo, no. Tiene que estar pilas. Y por eso le digo, una de las cosas que yo le agradezco es la cuestión de estar en la universidad, la conseguí. Porque allí, bueno, ingenieros, y el ingeniero estaba allí, unos ingenieros, y dijeron, preciso, vea, usted es y hora cátedra. Y empecé y estuve como 3 años hora cátedra. Yo fui el primero que di hidráulica, después el primero que di acueductos, el primero que di plantas, el primero que di tratamientos de aguas residuales, bueno, todo primero. Y después ya por concurso, pues ya entré de tiempo completo. Pero fíjense ustedes, es que las cosas no tiene que involucrarse en eso, no, y sobre todo ahora, que las situaciones son mucho más difíciles. Bueno, sigamos, porque si no. Bueno, decíamos, la salida debe ser independiente de la entrada y deben evitarse zonas sin flujo en el tanque, eso ya habíamos visto. Dice, de lo posible la salida debe colocarse opuesta a la entrada, en caso de no ser posible debe colocarse mamparas dentro del tanque para lograr un mayor tiempo de tensión del agua en el tanque. El diámetro de la tubería depende del diámetro de la matriz de distribución, la de conducción. El sistema de salida debe minimizar las pérdidas de energía, evitando superar un valor de 0,50 para la línea pesométrica. Debe evitarse la formación de vórtices al operar el dispositivo de salida para cualquier nivel del agua dentro del tanque, desde el nivel máximo hasta el nivel mínimo. Para evitar la formación de vórtices se recomienda seguir las siguientes instrucciones. Los vórtices son esos digamos, remolinos que se forman. Ustedes cuando ven el lavamanos, pues se generan vórtices, ¿no? Y ahí está el efecto Coriolis. Y esos vórtices, pues, no debemos nosotros
tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes meterle el aire a las tuberías en esos vórtices. Entonces lo que hacemos es nosotros minimizar hasta cuál es la altura mínima del agua. Entonces ahí está cuánto es los dos vórtices, ¿no? El rebose dice, todo tanque de compensación debe tener un sistema de rebose con el fin de evacuar los posibles caudales de exceso. El rebosadero debe estar dimensionado para evacuar el caudal máximo de entrada, cumpliendo con los siguientes requisitos. El rebose debe descargar por medio de una tubería, vertedero, el canal, a una cámara independiente tan próxima al tanque como sea posible. De ahí debe de ser evacuada la tubería de limpieza de lavado. Ya decíamos nosotros esta, miren, aquí evacuamos, y la tubería de lavado es esta, entonces aquí la T podemos evacuar para hacerlo por un solo tubo, ¿no? ¿Qué es? La cámara de corrección debe tener una rejilla en su parte superior con el fin de evitar la entrada de animales y basuras a la cámara de rebose. El rebose no debe limitar la capacidad de almacenamiento del tanque, asegurando que se obtenga a nivel máximo. Bueno, estas son una serie de especificaciones. El desagüe dice, debe colocarse una tubería de desagüe sobre el fondo que permite el vaciado del tanque en un tiempo especificado en el literal 8-10. Ahorita veremos el literal, a ver cuánto. El piso debe tener una ligera pendiente hacia la tubería de desagüe. Entonces ya veíamos, ¿no?, esas pendientes hacia la tubería. Medición de caudal, para poblaciones pequeñas debe colocarse totalizadores en la tubería de salida del tanque que permitan determinar los volúmenes suministrados en forma diaria. Poblaciones grandes deben colocar medidores totalizadores en la tubería de salida del tanque que permitan determinar los volúmenes suministrados en forma diaria, y así como las variaciones de caudales, cierto recomendado un sistema de telemetría. Sistemas de drenaje para debajo del fondo del tanque. ¿Qué más dice? Los tubos de drenaje deben ser envueltos en una capa de grava de granulometría. Bueno, esto es para sistema de construcción. El sistema de drenaje de fondo debe ser independiente del sistema de drenaje del terreno. El agua proveniente del sistema de drenaje debe ser evacuada y entregada a la tubería de limpieza al lavado del tanque. Otros complementarios, impermeabilización, dice, las paredes y fondo deben impermeabilizarse y el material expuesto al agua debe ser resistente a los ataques químicos y a la corrosión. Ventilación, debe proveerse ductos de ventilación que permitan la entrada y la salida del aire con malla de 5 milímetros para evitar la izada de insectos en el caso de que estos sean de PVC. Debe usarse la norma técnica CONTEC 12600. Caudal de aire los ductos de ventilación deben tener una capacidad igual al caudal máximo de entrada de agua o a la salida del agua por la tubería de desagüe, al que resulte mayor. Bueno, decíamos que los tanques pequeños, el volumen menor de 50 metros cúbicos, se recomienda que los ductos sean tubos verticales con 2 codos de 90 grados. 2 codos, ¿no?, conectados con un niple de tal manera que formen una curva de 180 grados. 2 codos de 90 y un ducto y va al tanque. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Todo tanque debe contar con una cubierta, la cual debe ser impermeable, continua y opaca, y tener una capa reflexiva. Bueno, eso ya habíamos hablado de acceso interior del agua, iluminación, señalización también. Aquí estoy repitiendo yo aquí. Estaba repitiendo. Tenemos localización del tanque, dice. La mejor localización se produce en el centro de la localidad. Según la posición relativa del tanque con respecto a la captación y a la distribución, los tanques pueden ser de distribución y compensación. Miren, tanque de distribución. Cuando el agua llega primero al tanque, antes de que se distribuya a la localidad, la tubería, ¿no?, se calculará para el caudal máximo horario de la red de distribución. Entonces tendremos nosotros que aquí entra un caudal máximo diario y vamos a determinar un caudal máximo diario, horario. Entonces, digamos que por aquí hay un tubo de 8 pulgadas, ¿no?, y en las horas
en las horas de mayor consumo, ¿cuáles son las horas? 5, 6, 7 de la mañana, el caudal que pasa por aquí son 30 litros por segundo. Entonces, 6, 7 de la mañana y por aquí un tubo de 8 pulgadas y pasa un caudal de 30 litros por segundo. Entonces, el consumo es máximo. El diámetro es de 8 pulgadas, el consumo es máximo, entonces las pérdidas también van a ser altas, ¿no? Con un tubo de 8 pulgadas pasando un caudal de 30 litros, las pérdidas son altas. Entonces la piezométrica viene aquí, menos esta cota, menos las pérdidas de este punto hasta el punto, me dan la cota piezométrica aquí. Este punto menos la cota piezométrica me va dando cotas piezométricas aquí. Entonces me da una serie de cotas piezométricas. Entonces yo digo, no, pues mire, todo lo que esté por debajo de la piezométrica es alimentado. En las épocas del consumo máximo. ¿Qué pasa con todos estos edificios? Pues ya no hay problema. Pero ¿qué tal si este edificio no está aquí, sino está aquí? Este edificio, en vez de estar aquí, está aquí. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del edificio se va a alimentar del sistema, pero cuando sean las horas de máximo consumo, si yo tengo el edificio aquí, esta parte de acá arriba no la vamos a alimentar. O sea, 7, 8 de la mañana, esto no se va a alimentar del sistema. Entonces tendría yo que alimentarlo de alguna parte. Entonces, ¿por qué no le hago un tanque elevado aquí para que cuando sean las horas de máximo consumo, las horas de mínimo consumo, que me va a llegar al tanque, el tanque alimente este sistema? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, pero esto pasa a las 6, 7 de la mañana, pero ¿qué pasa a las 1, 2 de la mañana? Que el caudal, decíamos nosotros aquí 8 pulgadas, y el caudal es 10 litros por segundo. Pero como estamos con un tubo de 8 pulgadas y está pasando un caudal bajito, entonces las pérdidas de carga son bajas. Y entonces la piezométrica viene a ser en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Entonces miren ustedes que el consumo varía, la piezométrica varía durante las 24 horas del día. En las horas del día mayor consumo, la piezométrica está abajo. Y en las horas de menor consumo, por ejemplo, 1 a 2 de la mañana, está el tanque. La piezométrica está aquí. Bueno, entonces estos son tanques de distribución. Pero pasemos tanque de descompensación, ¿no? Digamos que tengo la bocatoma, el desarenador y no hago tanque de almacenamiento. Entonces hago un tanque del desarenador hago un tanque de compensación. Entonces vendría aquí que el tanque alimentaría a la red y el desarenador alimentaría a la red y alimentaría el tanque. Cuando el consumo es mínimo, el desarenador alimenta a la red y al tanque. Cuando el consumo es igual al suministro, el tanque aquí equilibra el suministro. Pero cuando el consumo es mayor que el suministro, entonces esta tubería está alimentando pero el tanque también está alimentando aparte de la localidad. Entonces aquí trabaja como tanque de compensación. Pero veamos este caso cuando son mixtos, que hay un tanque de distribución y hay un tanque de compensación. Alguna vez hicimos esto en una población que era más o menos el mismo, ¿no? El mismo sistema. Pero ¿qué sucedía? Que la población tenía este tanque y venía la piezométrica y me cortaba aquí. O sea que solamente era aquí. Y toda esta población que estaba de este lado de acá no tenía agua. Toda esta. Entonces yo venía aquí y me quedaba una serie de población. No tenía agua en las horas del día, pero sí tenía agua en las horas de la noche. Sí, entonces, en las horas de la noche tenían sus tanques, llenaban sus tanques porque en las horas del día el jugo se les iba, sobre todo en las horas de máximo consumo. Entonces, ¿qué se hizo en esa población? Pues se hizo un tanque al otro extremo, que había una montaña, había una colina, y entonces se puso el tanque. Y entonces, ¿qué se hizo? Cuando el consumo será mínimo, en las horas de la noche, ¿qué pasa? Tubería de 8 pulgadas, por ejemplo, 8 pulgadas aquí.
Entonces, en las horas de la noche que pasan 10 litros por segundo por aquí, el consumo es mínimo y entonces las pérdidas son bajitas y entonces el agua llegaba a este tanque y almacenaba el tanque, almacenaba en el tanque en las horas de la noche. Y en las horas del día, ¿qué pasaba? Cuando pasaban 30 litros por segundo, pues la piezométrica se bajaba, pero ya no se bajó hasta acá. ¿Por qué? Porque el tanque compensaba esta zona de aquí. Entonces el tanque se llenaba por la noche y por el día había el consumo que era más que el suministro y entonces el tanque suministraba todo lo que le faltaba en esta taxonomía. Entonces de esa manera se dio, se dio agua a todo el sistema, ¿no? Entonces toda esta zona que estaba aquí, que tenía por la no, se puso un tanque. Es como que si ellos hubieran hecho cada uno sus tanques. Y entonces se hizo un tanque de almacenamiento grande y a cada uno se le dio el servicio y entonces esto venía aquí y daba toda esta parte y esta zona que quedaba sin servicio. Bien, entonces veamos el ejercicio 8.2. El ejercicio 8.2 habla de lo siguiente. Para las condiciones del ejercicio 8.1, determinar la capacidad del tanque, población futura, en el año 2043, 14.000 habitantes. Dotación requerida al periodo de diseño, 150 litros habitante día. Se dispone de 400 metros cúbicos, capacidad de consumo medio diario al final del periodo. Entonces aquí tendríamos 22, 32, 42, 45. A ver si yo digo 22, 32, 42, 5, 47. ¿Por qué no le cargamos ahí? 47, ¿sí? 32, 42 y 5, 47. 14.000 habitantes. Dotación requerida al final del periodo de diseño, 150 litros. Se dispone de 400 metros cúbicos de almacenamiento. ¿Sí? Entonces nosotros disponemos de esos 400 metros cúbicos de almacenamiento. O sea, hay un tanque en la parte de arriba, o sea, este tanque aquí, y tiene un volumen de 400 metros cúbicos. Entonces, pues podemos que, si el tanque está bueno, pues podemos utilizarlo. Si no está irregular o mal, pues podemos repararlo, hacerle algo, pero... Entonces yo digo que el caudal medio es igual a la dotación por población sobre 80.400. Esto es, aquí pues no estamos teniendo en cuenta los otros usos, ¿no? Sino debido a la población, pero esto hay otros usos. 24.3, máximo diario, 24.3 por 1.3 sería 31.6. Entonces el volumen máximo diario sería 31.6 por 86.400 segundos que tiene el día, 1 metro cúbico por 1.000 litros y eso me da 2.730 metros cúbicos. Capacidad de almacenamiento, volumen de almacenamiento dividido entre 3, 910 metros cúbicos. Tenemos nosotros un tanque de 400, las 910. Capacidad de regulación es igual a 730 metros cúbicos obtenida de la curva de consumos acumulados. Se escoge la mayor, entonces esto es ¿no? Capacidad de mayor, la capacidad de almacenamiento que es la regulación, por lo tanto, 910, el dato que tenemos, ¿no? Almacenamiento mayor que regulación. Entonces, rango medio dice 20%, el volumen total de almacenamiento para el riesgo medio sería 910, más el 20% sería 1.092, y se tienen 400 metros cúbicos de almacenamiento. Luego se construirá un volumen de almacenamiento adicional de 692 metros cúbicos. Pero ¿qué sucede? ¿No? Que esta es mi población y mi población aquí tiene un tanque de 400 metros cúbicos y esta es mi población. Entonces, se ve que la diferencia de niveles entre este punto y este punto, entre la estructura estática y aquí, era más de 60 metros. Entonces tocó hacer un tanque de almacenamiento intermedio para la zona baja. Entonces son un tanque para arriba y otro tanque. Entonces, ¿qué se hace? Hace una cajilla, se hace 2 vertederos que pueden ser rectangulares, no triangulares, cualquier cosa.
Y entonces uno que alimente este tanque y otro que alimente este tanque. O sea, uno para la zona alta y otro para la zona baja. Entonces, vamos a ver eso. Dice, alternativas de almacenamiento. Ampliar el almacenamiento existente. Segundo, como es necesario bajar presiones para la zona alta y baja, se divide en dos zonas de presiones, disminuyendo diámetros y aumentando la seguridad del servicio. Este ejercicio se hizo para una población de aquí en Nariño, que no les digo quién es, pero era así. Era así. Entonces, tenían este tanque. Tenían este tanque y se hizo otro tanque aquí para la zona alta y la zona baja. Entonces el problema era que este tanque y esta zona de aquí eran presiones altísimas aquí. Entonces al hacer este tanque se disminuyó la presión en esta zona y cada zona se independizó y funcionó mejor la red. Entonces dice, como en la zona alta se asienta el 60% de la población y en la zona baja el 40%, distribuimos el volumen de almacenamiento proporcional a las necesidades de la población. Así dice. En 1092, que es el volumen total, ¿no? Se lo multiplicó por 0.6 para la zona alta porque la población era más grande y aquí pues la población era más baja y me da 437. Entonces el volumen de aquí era 656 y este de 457. Teniendo un tanque de almacenamiento aquí de 400 metros cúbicos en la zona alta, el volumen adicional sería 656 menos 400, o sea, un tanque adicional de 250 metros cúbicos. Y se hizo esto. Una zona alta y una zona baja. Y aquí se lo interconectó por medio de válvulas. ¿Con qué objeto? Que si de pronto la zona la zona alta tiene algún problema, podríamos, digamos que si la zona baja tiene algún problema entre el tipo, pues abrir estas válvulas e interconectar el sistema, ¿no? Y alimentar este sistema desde la zona alta. Estas son dos válvulas que se puso aquí para interconectar la zona alta y la zona baja. Bien, entonces tenemos nuestros tanques, pero toca, según el numeral 810, ¿no? Vamos a ver cómo es que yo le diseño, ¿no? En estos casos, pues, cuál es el diseño del desagüe. Entonces, el diseño del desagüe depende del diámetro. Si yo tengo a mayor diámetro, mayor caudal de desagüe y menor tiempo. Entonces, si menor diámetro, mayor tiempo. Entonces, tenemos esta expresión que la utilizamos también para desarenadores. Si ustedes quieren determinar cuál es el tiempo de vaciado en el desarenador, pues pueden hacer coger esta misma expresión, ¿no? Entonces dice, el tiempo de vaciado del tanque calculado con la ecuación 8.2 debe ser menor que 8 horas. A ver, espérense. 8.2, ¿cuál sería la ecuación 8.2? No sé cuál sería la ecuación 8.2. En todo caso, dicha ecuación es válida. Es 8.2, dicen. Aquí está el 8.2, estoy buscando allá atrás, está aquí. Dicha ecuación es válida para tanques con área superficial constante a lo largo de la altura. Entonces, el tiempo, dice, tiempo de vaciado es igual a 2 por A, área de la superficial del tanque, que ya la tengo, A, área del tubo, es la que voy a determinar, M es un coeficiente, y H, altura a nivel máximo, ¿no? Entonces, altura a nivel máximo. Lo tengo claro. ¿Cuánto yo he dicho? 2 metros, 2.50 más o menos, ¿no? Hasta 5 metros, niveles máximos. Y ahí encima de eso, 0.30 centímetros de borde de vidrio. El coeficiente M debe estar entre 0.50 y 0.60. Vamos a ver el coeficiente M. El caudal máximo de salida durante el vaciado debe ser menor que el caudal máximo de entrada de aire en el sistema de ventilación.
El sistema de alcantarillado receptor de desagüe del tanque debe tener la capacidad suficiente para transportar el caudal producido en el vaciado del tanque. Entonces dice procedimiento. Se supone un diámetro y se halla el caudal que se evacúa en el tiempo que tarda en vaciarse el tanque. Este deberá estar comprendido, miren aquí, menos de 8 horas anteriormente, pero este me dice entre 2 y 4 horas. Si T no da dentro de estos valores, debe asumirse otro día. Y entonces ya tendría yo el tiempo, el diámetro, y entonces yo con esta fórmula Q, ¿no? Su A por C, raíz cuadrada de 2GH, yo puedo determinar cuál es el valor de C sub D. Si quiero poner 0,61, o si no, tengo que saber que C sub D está en función de L, y la longitud de la tubería recta más la longitud de los accesorios. Como yo tengo el tanque aquí, entonces yo digo longitud de la tubería. Bueno, desde aquí mido la longitud de la tubería recta por topografía y le sumo la longitud de los accesorios. ¿Cuáles accesorios? En salida, una válvula, un codo, una T y un desagüe. Entonces ahí tengo la serie de accesorios. Entonces si yo sé la longitud y el diámetro, que ya lo calculé, entonces yo puedo calcular los diferentes valores de C sub D. Entonces vamos a ver. Entonces el tiempo de vaciado. Entonces digo 2A es el área, ¿no? H es la altura que la tengo, ¿no? M es un coeficiente, dice, ¿no? Que está entre 0,50 y 0,60. M. A es el diámetro del tubo, 2GH. Entonces, ¿yo qué hago? Me doy el diámetro. Por ejemplo, digo 3 pulgadas. Y el tiempo me dio 8 horas. Entonces, no, pues menor que 8 horas. Menor que 8 horas y me dio 8. Entonces yo digo, ¿cuál sería el diámetro? No, ¿qué? Entonces yo digo un diámetro de 6 pulgadas. Entonces aquí me dio 4 horas. 8 pulgadas, 2 horas. Entonces yo, si me doy el diámetro, yo veo mis valores de T. Entonces, en función de este diámetro, yo puedo determinar cuál es el valor de T. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero desocupar ese T rápidamente. Entonces, diámetro 8 pulgadas, el T 2 horas. Si no quiero gastar tanto, pues el diámetro de 6 pulgadas, el T de 4 horas. Y así obtengo T. El caudal va a ser igual a área por C sub D. Miren ustedes esta expresión, no es más que esto de raíz cuadrada de GH es velocidad, este es un coeficiente de contracción, A es el área, ¿no?, del tubo, que ya lo tengo, aquí ya lo determiné, decíamos 8 pulgadas o 6 pulgadas, y entonces L es la longitud de tubería recta más la longitud por accesorios. Entonces aquí ¿qué es? Longitud equivalente por accesorios. Entonces la longitud de la tubería recta la tengo los diferentes tipos de accesorios, entonces le saco la longitud por accesorios y te tengo L. Entonces establezco la relación L sobre D y aquí con esa relación de L sobre D calculo C sub D. Con C sub D calculo el caudal. Entonces yo sé que por este tubo voy a transportar un caudal de tanto. Entonces hago aquí. Pero ¿qué pasa de aquí en adelante? ¿No? Llego aquí a una cámara, por ejemplo, una cámara de alcantarillado. Entonces desagua a la cámara. Ya, eso está ahí, viene todo el agua a presión y llega a la cámara. Pero la cámara desagua en tubería de alcantarillado. Entonces yo tengo ya el caudal de desagüe en esta cámara. Y entonces yo, en función de la pendiente de la tubería, puedo determinar cuál es el diámetro del desagüe. Eso lo veremos en alcantarillados, ¿no? Ya teniendo mi caudal, digo, con este caudal, yo digo tubería PVC, por ejemplo. Entonces, para esta pendiente, yo como por topografía tengo mi pendiente de desagüe aquí al río, entonces con la pendiente, el caudal y tal, busco un diámetro tal que
que me transporte ese caudal a escurrimiento libre. Entonces, ahí calculo el diámetro de ese sistema. Bueno, entonces tenemos que, digamos, hasta aquí. Aquí ya sería, este sistema trabaja a presión, ¿no? Y aquí ya el desagüe, ¿no? Vamos a ver algo sobre desinfección, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros? Que al tanque de almacenamiento, pues generalmente la norma dice que todo sistema, todo sistema, tiene que llevar mínimo desinfección. Entonces, pues después de en la planta de tratamiento, procesos coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Y entonces ahí hay un tanque de contacto de cloro, dice, ¿no? Y entonces allí, en el tanque de contacto metemos el cloro y lo mezclamos con el agua, y el cloro tiene en ese tanque un tiempo de contacto. Y de ahí el agua, pues ya mezclada con el cloro, llega al tanque de distribución. Pero hay casos, por ejemplo, poblaciones rurales o los diseños que estamos nosotros haciendo aquí, que el agua va a llegar al tanque, pero solamente desarenada, ¿cierto? Pero tenemos que hacerle algún tipo de desinfección. Entonces, antes de llegar el agua al tanque, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros venimos con el agua cruda aquí y viene el agua y generamos esta pantallita aquí. ¿Para qué generamos esta pantalla? Para que se aquiete el agua, ¿no? Porque aquí viene con una velocidad y entonces pega aquí y aquietamiento. Luego de esto vamos a hacer un canal y aquí al final un vertedero. Con un vertedero que podía ser rectangular o triangular, lo que quieran, pero el agua pasa por el vertedero. ¿Para qué vamos a hacer ese vertedero? ¿Para qué es el vertedero? Para medición de caudales. Y entonces aquí tenemos nosotros, en función de la altura h, pues podemos determinar, con función de la altura h y la ecuación del vertedero, podemos determinar qué caudal está pasando por el sistema. Entonces vamos a hacer este vertedero, el agua cae a este tanque y sale al tanque de almacenamiento. Entonces esta sería una caseta y de cloración. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a meter un tanque de cloro. En este caso, para zonas rurales, el cloro viene gas, líquido y sólido. Generalmente, por ejemplo, para las piscinas, el cloro es sólido, ¿cierto? Metemos unas pastillas y lo metemos allí. ¿Para qué? Para que desinfecten las piscinas. Y a veces cuando ya nos vamos en la piscina, dejamos esa pastilla de cloro allí para que haya desinfección. Porque si no metemos el cloro, a los 8 días la piscina está verde. ¿Por qué? Porque se formaron algas. El sol, el agua allí, entonces se forman aguas y esas aguas son color verde. Entonces, yo a un compañero le decía, la finca le decía la esmeralda, porque la piscina era llena de algas verdes. Entonces hay que meterle cloro a eso. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una caseta y aquí tenemos el cloro. Y aquí hay un dispositivo de lectura. ¿De qué? De caudales. Determinar cuánto es la altura H, por ejemplo aquí. ¿No? A esta altura H, decíamos nosotros, yo con esa lectura yo mido cuál es el caudal. Aquí tengo un tanque de cloración que lo conecto a estos orificios. Tengo que conectarlo a estos orificios para que estos distribuyan uniformemente el cloro que va a salir de este tanque. Entonces aquí lo distribuyo y entonces el cloro está cayendo por cada una de estas partes. De él, caiga a este canal. Y después de este canal se mezcla con el cloro y sale por aquí, por el vertedero y sale por este tubo. Entonces, aquí, por ejemplo, ese vertedero es triangular. Entonces tendríamos nosotros aquí la altura H. Aquí si tenemos un marcador de nivel, tenemos aquí esta altura H, entonces nosotros decimos H versus Q. Entonces, a esta altura H el caudal es tanto. Aquí tendríamos ese dispositivo.
Bueno, entonces veamos ese tanquecito. ¿Qué es ese tanque? Es esto, ¿no? Entonces yo hago un tanque plástico de esos azules o de asbesto, cemento, lo que quieran. Y aquí le pongo un flotador. Y aquí le pongo un tubo y una manguera. En esta parte se le pone una arandela y un acople para que no se salga el agua. Y aquí hay una manguera plástica. Entonces yo lo que hago es, cojo mi cloro líquido. Yo puedo hacer sólido, meterle sólido, sí, pero es mejor meterle cloro líquido al tanque. Entonces lo mezclo. Entonces este tanque está lleno de cloro. Y aquí en este orificio, aquí en esta partecita, yo hago unos huecos, aquí 1, 2, 3, 4, 5 huecos o 6 huecos, a este tubo que viene vertical. Y entonces yo puedo con esta manguera subirla o bajarla para subir, para tapar. Si yo la tengo arriba, por ejemplo, yo digo, es solamente un hueco, está abierto. Si yo va más, se abren 2, 3, 4, 5, 6. Depende de lo que yo quiera. Si yo quiero más cloro, entonces bajo esta manguerita y entre más orificios hayan, pues más caudal va a pasar por aquí. Entonces, esta parte es una parte de regulación del cloro que va a salir. Si yo necesito poco, pues subo esta manguera aquí y tendría 2 orificios. Pero si yo quiero más, entonces bajo y aquí tendría 4, 5, 6 orificios. Entonces sale la manguera de manera plástica y esta manguera plástica la llevo a este sistema. Y entonces estoy dando cloro a este sistema. El agua cae aquí, goteada, goteada, y entonces mueve esta parte, se llega aquí, hay contacto con el líquido y entonces pasa a esta cámara y después sale al tanque de almacenamiento. ¿El cloro para qué sirve? Pues para desinfectante. O sea, destruye ¿qué? Microorganismos. Y básicamente, ¿qué microorganismos? Pues los patógenos. Microorganismos patógenos. Y dentro de esos microorganismos patógenos, pues están los que causan problemas, ¿no? En el intestino, los problemas de origen hídrico, la amibiasis, el bacilo de Koch, ¿no? El cólera, todo eso, ¿no? Entonces hay que matar, destruir esos microorganismos y con eso le hacemos con el cloro. Entonces el cloro es un desinfectante que se utiliza mucho aquí en Colombia, ¿no? La mayor parte de sistemas de tratamiento tienen cloro. El cloro viene, como decíamos anteriormente, sólido, líquido o gas. En pequeñas plantaciones se utiliza cloro sólido o cloro líquido, pero en grandes como Pasto, por ejemplo, o medianas, poblaciones medianas, se utiliza el cloro gas. Es un cloro gas color verdoso. Y ese se le aplica al agua y sirve como desinfectante. Tiene una ventaja. El cloro, por ejemplo, podemos utilizar también otro elemento desinfectante muy bueno, es el ozono. Y en Europa, en Estados Unidos, se utiliza mucho el ozono en vez del cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene un problema, ¿no? Y es que reacciona con el color del agua y genera trialometanos. Y esos trialometanos son cancerígenos. Entonces, muchas veces, si no, en una planta de potabilización, si no metemos no removemos muy bien el cloro, se pueden generar trialometanos. Y en un sistema de abastecimiento de agua, que el agua tenga mucho color y entonces ese color, y que no tenga sistemas de potabilización, pues ese cloro reacciona con el color y nos genera trialometanos y puede estar generando problemas de cáncer de estómago, ¿no? Es por eso que en estas poblaciones de Nariño es muy elevado ese cáncer de estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque las aguas en Nariño tienen mucho color, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta para cuando se aplica cloro. Por eso ese desinfectante, pues, en cambio del cloro se puede utilizar el ozono, ¿no? El ozono pues no tiene ese problema del cloro. Nosotros en un sistema de tratamiento para la Universidad de Nariño que hicimos, ¿no? La plantica que hicimos, generamos ozono. Entonces con la generación de ozono evitamos ese problema. Entonces hicimos
un sistema de potabilización en el cual generábamos energía y esa energía genera ozono y el ozono lo metimos ahí. El ozono en las plantas de potabilización anteriormente se utilizaba, ¿no? Se utilizaba mucho el ozono. Entonces, anteriormente dijeron, bueno, hagamos en las plantas de potabilización, generemos ozono. Y entonces se pusieron en las plantas, trajeron equipos de ozonización y que son igualitos a los que tenemos en la casa, ¿no? Entonces, eso es como funcionan, con energía eléctrica, ¿no? Aplica el ozonizador, el O2, pum, lo parte en O3 y ese ozono, pues ya lo podemos tomar tranquilamente porque no tenemos ningún tipo de problema. Y es un desinfectante mejor que el cloro. Pero el problema es que necesitaban energía. En esos sistemas necesitaban mucha energía. Y cuando fueron a ver las facturas de energía, pues se les subía mucho, ¿no? Entonces, claro, y la tarifa del acueducto bajita y que es generar ozono era muy caro. Entonces, en últimas cambiaron y se siguió la técnica de utilizar cloro en esos sistemas. Sin embargo, pues a nivel general, a nivel del país, el cloro es el que se utiliza y, como les digo, mínimo tiene que tener cloración. ¿Por qué tiene un cloro una ventaja sobre el ozono? El cloro tiene la ventaja que tiene acción residual. ¿Qué quiere decir? Que él destruye los microorganismos y es muy rápido, ¿no? Ese contacto es rápido, ¿no? Y destruye los microorganismos que están aquí, por ejemplo, los destruye. Y en este espacio de tiempo los destruye. Pero y la ventaja es que el cloro va a la red de distribución. Y entonces los microorganismos, porque en la red de distribución, si usted no le echa nada, pues microorganismos crecen en los tubos, ¿no? Si generalmente se da biopelículas y el microorganismo crece alrededor del tubo. Entonces, con el cloro, como tiene acción residual, sobre todo la acción residual del cloro, es debida a los compuestos del cloro, ¿no? Y esos compuestos del cloro destruyen los microorganismos en la tubería de distribución. Entonces, mejor dicho, la desinfecta, no solamente desinfecta aquí en el punto, sino que la acción residual de él la acción residual, cuando se combina el cloro en el agua, la acción residual es debida a las monoditricloraminas, que son las que se forman, ¿no? Y esas monoditricloraminas son desinfectantes que se aplican en la red de distribución. Por eso es importante, ¿no? El cloro no solamente tiene la acción instantánea, sino que con el tiempo limpia la red de distribución. Bueno, señores estudiantes, entonces con esto terminamos el capítulo de tanques de almacenamiento y en la próxima semana iniciaremos el capítulo de redes de distribución. Como les decía anteriormente, pues la semana entrante ya les entrego las notas, pero más o menos les voy diciendo que los impares, ¿no? El ancho B es 240 y L es 120, y los pares, perdón. Bueno, en el ancho B de 240 y el 1 era 120. El área de los sedimentadores equivalente era 86.96 y 43.48. Para el grupo 2.1, 86.96 y el grupo 2.2, 43.48. En el tercero, pues me parece que son 6 pulgadas, ¿no? Ustedes revísenlo, háganlo. Y si tienen alguna duda, alguna cosa, me avisan, ¿no?
pero como les digo, pues me avisan y revisaremos. Esto no es la última palabra que yo haya dicho, sino que la última palabra la tienen ustedes. Si encuentran que eso es de otra manera, pues tendremos que rectificar y rectificamos antes de entregarle las notas, ¿no? Esto con el objeto de que haya claridad en esta, ¿no? Para que tengan absoluta claridad sobre las respuestas que hemos dado y que se han calificado. Hay unos estudiantes que están mucho por fuera de tiempo, entonces hay algunas notas que se reestructuran por eso, ¿no? Y lo demás, pues, está bien. Hay notas excelentes, hay 5, como hay 13, muchos 13, y algunos unos, ¿no? ¿Qué otra cosa sería? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no hayan entendido? ¿O algo que quieren que se les explique, señores estudiantes? ¿No hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Danilo Orozco. Danilo. Danilo Orozco no está. Bueno, apuntémoslo, ¿qué hacemos? Después viene Danilo Orozco. Entonces estará Hardy David Maya. Hardy David. ¿No está? ¿Tampoco? ¿Qué se está pasando? ¿Me están escuchando? Sí, que sí se lo escucha. Ingeniero. Hardy David. Tampoco, otro que no aparece aquí, pues en la lista negra. A ver, señores, a ver otro. Valentina Morillo. Niña Valentina, ¿cómo está? Profe, buenos días. ¿Qué más? Tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, profe. Primera vez que la oigo. Sí, profe. ¿Desde dónde me llama, Valentina? Desde Mocoa estoy. Ah, Mocoa. La otra vez no estuvimos charlando con usted. No, profe, no conmigo. Ah, era con alguna compañera porque también era sí, de Mocoa. Hay otra chica de Mocoa, sí. Ah, ya, Valentina. Bueno. ¿Cómo estás en Mocoa? Frío ahorita, profe. Así está frío, ¿no? Lluviosa. Sí, Yo estoy aquí en Pasto Entumido. Bueno, ¿cómo me le fue en el examen? Pues, profe, con las respuestas que dio ahorita, porque el primer punto no lo entregué, los otros dos sí, profe. Pues bueno. a esperar a ver qué. A ver qué pasa. Bueno, ¿Qué pasa? Ahí hay un punto que era regalado, ¿no? Valor 2 puntos. Ese B y ese H, B y L era muy regalado. Sí, profe. Pero pues ya no se podía regalarles más, ¿no? Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta tienes? No, profe, todo claro, está ahí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. A Juan usted. Estrada. Juan. Otro que no está. Ya 3 no están. ¿Juan Inge o Jaime? Juan. Ah, no, entonces no. ¿No está, Juan? Es que yo estoy apuntando aquí los que no están, pues. Por eso yo llamo lista ahora. Porque tienen el 3, van aquí. Juan Estrada. 3. Ponen ¿qué es? El computador ahí y se ponen a charlar con quién será, pues. Gabriel Fernández.
Presente. Ah, bueno. ¿No se puede comunicar? Ah, bueno. Pero de todas formas, pues sí. Bueno, entonces, a ver los señores Pantoja. Johnny Pantoja. Johnny. ¿No está? Johnny Pantoja. Bueno. ¿Ah? ¿Aló? Ingeniero, profe. Mucho gusto, Johnny. Profe. Cuéntame. No lo escuché a ratos, me estaba llamando. Sí, claro que lo estoy llamando. Sí, Primero, ¿tiene alguna pregunta, Johnny? No, soy Hardy, profe. Hardy Cross. Hardy Cross. Es que hay un método que se llama, no sé si vamos a utilizarlo, el Es método de Hardy Cross para redes de para distribución. redes, sí. Ujú. Pero ese método de Hardy Cross también se utiliza para estructuras, Ah, sí, también se para utiliza. cálculo de estructuras. Bueno, Hardy, entonces cuéntame, ¿qué preguntas tienes? No tengo ninguna pregunta. Solo No. que era para recalcar que sí estaba. Ah, sí. ¿De dónde me hablas, Hardy? No, estoy aquí en Pasto. Ah, bueno, estás con frío entonces. Sí. Ah, estás frío. Yo por eso vivo allá en mi finca, no, sino que ahora tengo que venirme aquí a Pasto a veces. Y esto está muy frío, a veces se me va la voz. A veces me notarán ustedes que ya me gusta más el calorcito. Bueno, muchachos. Niña Liliana Timaná. A Profe, ver, cuénteme. profe, buenas tardes. De ratico me estaba llamando, sino que le tengo desactivado el audio. Ahorita ya sí me escucha, ¿Quién era? ya le activé. ¿Quién Presente, era? Johnny Pantoja. Ah, Johnny Johnny Pantoja. Pantoja. Ingeniero, buenas tardes. Buenas Y tardes. yo igual, Juan Pablo Estrada me estaba llamando y como estaba grabando la pantalla, no me dejaba encender el audio. Ah, ya, entonces te tacho. Te tacho. ¿Y quién era quien te dije yo? Johnny Pantoja, profe. Y Johnny Juan Pantoja, Estrada. ya te taché. ¿Quién fue Sí, la a mí me última? estaba llamando y Sí. Y yo, ingeniero, Juan Estrada. Juan Estrada, sí, ya estás aquí. Bueno, ¿a quién fue que yo llamé ahorita? Liliana, profe. Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, profe. ¿Y usted? Yo bien. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y usted? ¿De dónde está llamándome? En Pasto, profe. Ah, varios hay de Pasto, ¿no? Sí, Bueno, un día de estos está que nos reunamos, oiga, porque ni siquiera ni nos conocemos. claro, profe. Sería bueno, porque nada de nada. ¿no? Usted me ve por la calle y ni me conoce. No. Y eso que me va a tener que aguantar otro semestre. Porque parece ser que también me toca en plantas. Y, pues no. Entonces, de pronto nos veamos ahí. Y ya tanto tiempo y ni siquiera, ¿qué es? Nos conocemos. Yo he tenido estudiantes que el semestre pasado, pues, casi poquitos conocían, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Bien, entonces, ¿algo otro que tenga alguna pregunta, alguna cosa que comentar o que decir? ¿No hay? Muchachos, les da mucho miedo preguntar, ¿no? O es que, como les decía algún día, es que me da cosa, o es que seré que yo estoy explicando bien o no están entendiendo nada, ¿no? Pero bueno, quítele ese miedo, toda esa cosa y qué sí. Y cualquier cosa que no entiendan, por favor, me dicen que yo la explico. Si tienen algún problema de los ejercicios, yo ya les mandé, como les digo, ya les mandé hoy, esta mañana, el capítulo 7 y de una vez les voy a mandar el capítulo 8 para que solamente me quede el capítulo 9. Pero necesito que ustedes, ¿no? Si no entienden cualquier cosa por WhatsApp,
La estoy yo, mandan a Julián y la estoy yo respondiendo. No duden en ningún momento que cualquier cosa. Porque pues yo estoy para eso, por ustedes. Estoy para explicarles, si no entendieron mi explicación, pues pueden ir al video, a YouTube, y allí está la explicación de la clase. Si no, pues pueden ver las conferencias. Mejor dicho, tienen todos los elementos. Lo mejor que me tienen a mí, pues cualquier cosa que tengan ustedes. Pero el problema es que pues yo no voy a estar siempre con ustedes, sino que ya ustedes tienen que tener alas para volar por sus propios medios, ¿no? Y entonces, allí es que yo los quiero ya bien concentrados y con buenas conceptualizaciones, que ustedes yo sé que van a salir adelante. Bueno, señores estudiantes, ha sido un placer estar con ustedes y como siempre, energías positivas, muchachos. Felicidades y que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Feliz fin de semana.